Las Semillas del Reino, Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Arquidiócesis de Cali. Lectura del libro de los Proverbios. La mujer ejemplar, ¿dónde encontrarla? Su valor es superior al de las perlas. En ella confía su marido, con ella se ve recompensado, pues le trae felicidad y no desgracia todos los días de su vida. Es mujer que consigue lana y lino y trabaja a gusto con sus propias manos. Ella misma hila con la rueca y maneja el uso de sus dedos. Recibe al pobre con los brazos abiertos, tiende la mano al desvalido. La hermosura es apariencia, la belleza una ilusión, pero la mujer temerosa del Señor merece elogios. Reconózcanle, pues, lo que ganaron sus manos, y que sus obras divulguen su fama. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, acerca de la fecha y de plazos para la venida del Señor, no necesitan que les escriba. Ya saben muy bien que el día del Señor viene como llega un ladrón por la noche. Cuando todos hablen de paz y de seguridad, entonces, de repente, se les vendrá encima el desastre, como los dolores de parto a una mujer, sin que puedan escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas, y ese día no los sorprenderá como un ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz y caminan en pleno día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por consiguiente, no nos entreguemos al sueño como los demás, sino permanezcamos en vela y en nuestro sano juicio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y uno solo a un tercero, y cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2, pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo, llegó el Señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos, aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos, aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así, a mi regreso, lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene.
echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el domingo 33 del tiempo ordinario. Hoy el Evangelio proclamado de San Mateo 25, del 14 al 30, nos habla de los talentos. Monetariamente, un talento en la época de Jesús era una gran fortuna. En el Evangelio de Mateo ya había aparecido ese término en la parábola del siervo despiadado a quien le habían perdonado 10.000 talentos, capítulo 18, versículos del 23 al 35. Es importante entender que los talentos son propiedad de un Señor que en el pasaje de Mateo 25 representa a Dios. Si se olvida ese punto, la parábola se lee solo desde el empeño humano, los méritos, la moral, y se olvida entonces que la clave es la gracia y el primado de Dios, el rigor, por así decir, de un Dios exigente que cosecha donde no siembra y recoge donde no planta. Es el rigor con el que se nos exhorta a ser felices a la vista del Dios misterioso que no quiere que nos perdamos nosotros mismos. Es una cuestión de vida o muerte. Lo que está en juego es el reino de los cielos. El pasaje nos recuerda lo que Jesús dice en el Sermón de la Montaña. Si su fidelidad no se sitúa muy por encima de los letrados y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Capítulo 5, versículo 20. El talento, que es importante y valioso, no es una perla para guardarla celosamente en un cofre. Es una moneda que debe crecer y fructificar. Es un empeño exigente y creativo. El talento es aquí, en este pasaje, un símbolo de gracia y de juicio. El siervo perezoso es incapaz de esforzarse. Su egoísmo lo cierra al amor. El juicio del Señor pondrá en evidencia los valores verdaderos y desechará a aquellos inauténticos e inútiles, como dice el mismo pasaje bíblico en esta ocasión. Es oportuno considerar dos cuestiones. La primera, hablar de responsabilidad. Como cristiano que soy y me identifico, hoy el Señor nos dice que Dios ha dado a todos los hombres cualidades específicas que debemos poner al servicio de Dios, sin egoísmos, en beneficio de nuestros hermanos y de mi propia salvación. Las habilidades con las que cuento, reflejadas en una vocación, en una entrega familiar, social, laboral, personal, están presentadas en una siembra de testimonio constante de aquel cristiano que cree, que confía y que sirve con su obrar la voluntad de Dios. El segundo elemento, la pereza, gran hazaña del mal, que nos hace morir en vida, es enterrar nuestra propia existencia, es perder el tiempo valioso de Dios y de los hombres que no se recupera. Otra situación contraria y de perdedores, el miedo, es una barrera invisible que nos ata y nos quita lo que por voluntad de Dios nos pertenece. De este modo, Dios nos invita a un compromiso de empeño constructivo, de actividad diligente, para que nuestra existencia sea provechosa y fructífera para nosotros y para los demás, sin dejarnos amodorrar por el sueño o la pereza. Que sea María Santísima quien nos aliente a continuar siempre caminando con Jesucristo, que nos llama a vivir en plenitud. Las Semillas del Reino, Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Arquidiócesis de Cali. Síguenos en nuestras páginas y vivamos el Evangelio juntos.